Hola, ¿qué tal? Buenas noches y encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de martes en la que nuestra mesa va a pedirles permiso para entrar en casa con un tiempo en el que parece que la primavera se empieza a asomar a la ciudad, tanto en termómetros como en esa ligera lluvia que hemos tenido, que ojalá continúe, aunque no parece que vaya a ser, desde luego, muy masiva en los próximos días. Sí que los termómetros nos van a llevar hasta los incluso más de 30 grados el fin de semana, y con una actualidad que pueden ustedes imaginar viene muy marcada por la fecha del calendario. Antes de nada, vamos a presentar a nuestras invitados de esta noche, que son los suyos. Nos acompaña María José Hernández, que ya conocen ustedes, es especialista en temas de igualdad. María José, buenas noches, bienvenida. Buenas tardes. Se incorpora José Aureliano Martín Segura, profesor de la Universidad de Granada también, por primera vez, esperemos que no sea la única. Buenas noches, encantado de saludarte. Buenas noches. El profesor, el catedrático Agustín Ruiz Robledo, que es uno de los veteranos en esta plaza. Encantado, Agustín. Gracias. E Ignacio Pozo, también otro de los tertulianos habituales en estas tardes, noches. Encantado, Buenas Ignacio. noches, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Les decíamos que la actualidad nos trae bastantes cosas, pero una de ellas, indiscutiblemente, es la fecha que nos marca el calendario, las vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que lamentablemente nos está llegando en una línea de división del feminismo preocupante. A estas horas ha terminado hace muy poquito tiempo la votación en el Congreso de los Diputados, en la que tanto el Partido Socialista, el Grupo Socialista, como el Grupo de Unidas Podemos, ambos socios de gobierno, han votado por separado, han votado en diferente sentido en la ley del sí es sí, una de las más importantes, no para el feminismo solo, sino de esta legislatura, algo que está provocando una enorme brecha en un feminismo que no hace mucho tiempo, que hace 2 o 3 años, se configuraba como uno de los elementos estructurales y esenciales en la sociedad de este país. María José, me imagino que para una mujer como tú, que bueno, lleva toda su vida en esto, debe ser bastante doloroso, ¿no? Pues sí, sí que lo es. Pero por cosas muy importantes, creo yo, el feminismo tiene una agenda internacional, y bueno, lo que hay que hacer es cumplirla, ¿no? Y este gobierno ha trabajado en parte también por esa agenda, pero hay cosas, bueno, que creo que han sido más controvertidas, ¿no? Y eso también ha generado pues una división dentro de los dos partidos que gobiernan. Yo creo que ha quedado claro a lo largo de toda la historia, de todos los avances que se han producido en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que el Partido Socialista pues ha liderado esos cambios, el PSOE los ha liderado. Y bueno, nunca ha habido controversias con el movimiento feminista, porque siempre lo ha hecho desde la agenda feminista. Y en esta ocasión, pues como el tema este que acabas de comentar, de la ley del solo sí es sí, yo creo que ha habido también una deslealtad por parte del otro partido que gobierna en coalición, que es Podemos. Se sacan leyes, la ley del solo sí es sí era una ley importantísima para el movimiento feminista y la hemos pedido durante muchísimos años, fundamentalmente a raíz del tema de la manada en Pamplona, de aquella violación en la que hubo un juez, uno de los jueces, que vio aquello como un jolgorio, lo que era una agresión sexual clarísima. Menos mal que luego el Tribunal Supremo lo corrigió. Y bueno, y era una ley muy demandada y muy necesaria, desde luego, pero cuando se producen errores en esta ley, como es que se revictimiza a esas víctimas porque ven a los agresores sexuales salir a la calle o reducir sus condenas, pues yo creo que hay que poner con toda la humildad y sin infantilismo, como dijo precisamente Manuela Carmena, a la parte de Podemos, les acusó de infantilismo. Lo que hay que hacer es modificarla, y eso creo que el PSOE lo ha entendido muy bien y lo ha hecho, y creo que ha sido una deslealtad el ataque tan continuo, porque además no es verdad que se vuelva a la situación anterior, no es cierto, solamente se ha corregido todo el tema de las penas, porque el consentimiento sigue estando en el centro de la ley, y eso era lo más importante para
para mantener, y eso se ha mantenido. Ignacio. Bueno, en principio, una vez más el movimiento feminista se ve dividido por cuestiones puramente ideológicas y evidentemente flaco favor se hacen ellas mismas cuando se dividen en posiciones ideológicas que no tienen que ver nada con lo que es la defensa propia de los intereses de las mujeres. La ley del sí es sí ha marcado un antes y un después de este movimiento y se ha visto una vez más en las dos partes que componen el gobierno cuál es la posición de una y cuál es la posición de la otra. La ley del sí es sí está claro que es evidentemente una ley puramente ideológica que no tiene más que contenido ideológico, no tiene contenido legal, y de eso Agustín sabe más que cualquiera de los que estamos aquí. Y en definitiva de lo que se trata es que se ha visto absolutamente desbordada y ha puesto 800 rebajadas, 800 penas de condenados por violencia de género y aparte otros 70 más o menos en libertad. Evidentemente una ley que parte de esas premisas no puede ser buena ni para la propia ley, ni para el movimiento feminista, ni para la sociedad. En ese sentido, pues ha creado una división, como digo, y lo vamos a ver mañana, ¿no? En las distintas manifestaciones que han convocado unos partidos y otros partidos, y que evidentemente están chocados frontalmente y ninguno se da a torcer su brazo. Por lo tanto, pues está claro que el ala de podemita del gobierno, en vez de reconocer su fracaso en cuanto a la ley, pues sigue manteniendo unas posiciones absolutamente anacrónicas con la situación real del movimiento feminista. José Aureliano. Sí, bueno, yo lo poco que he leído de la ley, aunque también me dedico algo al tema jurídico, pero no me he leído profundamente la ley, pero sí lo suficiente para decir dos cosas. Lo primero, que yo creo que la ley de solo sí el sí es una buena ley, una ley bien intencionada y que posiblemente haya tenido algún problema técnico. Problema técnico, según muchos juristas, no todos los jueces han rebajado las penas, no todos los jueces lo han interpretado así, es decir, que ha habido algunos que han rebajado las penas porque han hecho una interpretación y han echado de menos otros, pues que haya una disposición transitoria que eliminara esa posibilidad, pero aquí clarísimamente ha habido, porque vamos a ver, yo he estado ejerciendo la abogacía mucho tiempo y bueno, los jueces también son personas, los jueces también interpretan las leyes y los jueces también tienen su ideología. Es decir, bueno, aquí está claro que había una parte de jueces que han tenido es decir, que no estaba estrictamente claro que tenían que rebajar las penas, y eso está analizado, está estudiado, está dicho, hay artículos de opinión de juristas de reconocido prestigio y no está claro. Efectivamente, había un problema técnico que se hubiera solventado pues con una mejor solución técnica, y no se hizo y ahora parece que se va a hacer. Pero yo quiero dejar claro que los que han hecho la ley tenían buena intención, el gobierno del PSOE tenía buena intención, y me parece de mal gusto, de pésimo gusto, que la derecha esté haciendo un uso partidario precisamente de este asunto para dividir a la izquierda. Yo creo que ese es el problema. Entonces, reconozcamos los errores, cambiemos lo que haya que cambiar, pero hombre, hacer política y hacer partidismo de esa forma para enfrentar al movimiento feminista, pues no me parece bien. ¿Qué ocurre? Pues el movimiento feminista son mujeres con mucha personalidad, que tienen las cosas muy claras en un lado y en otro lado, y lógicamente, efectivamente, en las organizaciones de izquierda sale a relucir las diferencias ideológicas. Pues ¿por qué? Pues porque no hay ningún problema en hacerlo, y en otras formaciones pues no salen a relucir porque es ordeno y mando, y aquí todo el mundo hace lo que le dicen desde Madrid. Y en el movimiento feminista pues no es así. Yo creo que ese es el asunto, y tampoco es tan trágico. Se han equivocado, se ha cambiado y ya está, no pasa nada, como yo lo veo. Agustín. Por donde lo ha dejado Aureliano, nadie duda de que cualquier proyecto de ley se hace porque quien lo hace piensa que al final va a mejorar el ordenamiento jurídico. No conozco a nadie que haya hecho una proposición de ley o un proyecto de ley diciendo, mira, cuando lleguemos a esto España va a estar peor. O sea,
que no estamos diciendo nada, que se presupone la buena fe, eso no nos dice nada. Ahora, sobre si técnicamente esa ley es buena, la verdad es que me sorprende cuando tengo delante la iniciativa legislativa del Partido Socialista, que nada menos que le encuentra, el Partido Socialista le encuentra 8 errores. Dice, cambiamos esto como mejora técnica. Finalmente se corrige la omisión. Para asegurar una más adecuada tal, es necesario cambiar la ley de enjuiciamiento para volver a atribuir a los juzgados de lo penal. Cuidado que los menores tienen a veces pena más grave que los mayores. Se tiene 8 errores, que no los digo yo, que los dice el Partido Socialista. O sea, ¿cómo podemos decir que esa ley es buena? Si es que está mal concebida desde el principio, y está mal concebida, María José, por lo que tú has dicho, porque se intenta arreglar un problema que es una sentencia de una audiencia provincial de Pamplona, se intenta arreglar esa sentencia y lo que se hace es un error técnico, un error gravísimo, que ¿a qué ha dado lugar? Pues a que haya 800 personas que han rebajado la pena y que aumentarán más. No es que haya jueces que hayan dicho que sí y otros que no. Eso es la tesis de Podemos, que es completamente falsa. Hasta el día de la fecha me parece que había una audiencia, no sé si la de Soria, que todavía no había rebajado las penas. El problema no es ese. El problema es que no todos los condenados tienen derecho a rebajar la pena. Pero si la mayoría han sido condenados, y el otro día tuvimos ocasión, que hoy no me he traído, de comparar las penas, se ve que muchas penas que antes estaban puestas, por ejemplo con violencia, el mínimo era 6 años y subía hasta 12. Pues ahora el mínimo se ha puesto en 4. Luego todo el que tuviera una condena de 4 años tiene derecho a que se le rebajen, tuviera condena de 6, tiene derecho a que se lo rebajen a 4. Y da igual que ese señor lo hayan condenado en Granada o lo hayan condenado. O sea, y la prueba es que el gobierno dijo, oiga, vamos a esperar a que llegue al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo han llegado 9 sentencias y en las 9 se han reducido la pena. María José. El problema al hilo de lo que ha dicho el profesor Robledo, está claro, o sea, no es que haya una disposición transitoria que la modifique o que la mejore, sino simplemente que no existe. Entonces, tienes que ir al Código Penal común, y el Código Penal no recoge la rebaja de las penas para estos casos. Punto. Es que ha habido una equivocación que nadie quiere enmendarla. Entonces, si nadie quiere enmendarla, pues el problema está... Ahora ya se va. No, Ignacio, totalmente... María José tiene la palabra. Sí, yo lo primero que quiero decirte es que nunca ha habido una división tan profunda en el movimiento feminista. Eso no es cierto. El movimiento feminista ha ido siempre unido. El movimiento feminista tiene más de 300 años de historia. Es el hijo no deseado, como dice la profesora Amelia Valcárcel, de la Ilustración, y que dejó a las mujeres sin derechos, y a partir de ahí empezaron a pedirlo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué ha sido eso? Todas las leyes que se han hecho en España, siempre que, como digo, ha sido el PSOE hasta ahora quien las ha llevado a cabo, pues siempre han estado consensuadas con el movimiento feminista. Este Ministerio de Igualdad no ha hecho lo mismo. Eso es básico para dividir. O sea, ha apartado a una parte valga la redundancia, de ese movimiento feminista, y ha negociado, pero con una muy pequeñísima parte, ¿no? Ha negociado con él, y al resto, a pesar de haber pedido audiencia y tal, nos ha dejado fuera. Fíjate que una ley tan importante como es, por ejemplo, la ley trans, ha salido por un procedimiento de urgencia. Es una ley importantísima que modifica hasta el concepto de ser mujer, ¿no? Entonces creo que esa es la diferencia, que el movimiento está dividido porque desde ese ministerio se ha procurado, con esa falta de diálogo, la división, y sobre todo porque no se ha llevado a cabo, como otras veces se ha hecho, la agenda feminista. Claro, el que en una ley de la libertad sexual, que el PSOE, recordemos, quiso meter, lógicamente, el tema de la abolición de la prostitución, o al menos del proselitismo, ¿no? Y no entrara, bueno, es que aquello tuvo que hacer el PSOE en cajas de bolillo, y al día siguiente presentaron un proyecto de ley con respecto a eso, con respecto a la tercería locativa, que hay que volver a restaurarla, que es el tema de todas las lucecitas esas que vemos por
por la carretera, porque ese consentimiento está lógicamente viciado, puesto que son un 85% es trata y un porcentaje muy importante, hasta el 90 y tantos % es un consentimiento viciado, como digo, porque son mujeres vulnerables. O sea, eso es importantísimo. Esa es la agenda feminista. La agenda feminista es la abolición de la prostitución, la abolición de la pornografía, al menos en edades tempranas, porque no puede ser la pornografía una escuela sexual para nuestros menores, es que no puede ser, porque está basada en la dominación, en el poder, en la violencia contra las mujeres. En todo eso, la abolición del género, que es aquello que nos oprime. No se puede llevar el género a una categoría de identidad cuando el género es aquello que la sociedad espera de nosotros por el hecho de ser mujeres, y lo que hace es oprimirnos. En fin, todo esto es lo que ha dividido al movimiento feminista y hace que en ciudades muy grandes, porque en Granada es verdad que es más difícil hacerlo, aunque aquí también se ha dividido en 2 manifestaciones o 2 concentraciones distintas, pero que en ciudades más grandes partan separados. Yo quiero decir, así como, no sé si me dará tiempo a otra ronda porque estoy hablando mucho, lo sé, que el movimiento feminista es abolicionista. El feminismo o es abolicionista o no es feminismo. Aureliano. Sí, bueno, yo lo que quería decir no es que haya estado siempre separado ni no separado, yo no. Lo que quiero decir es que la personalidad, es decir, el movimiento feminista y pues tienen profundamente su ideología, lo tienen muy marcado, y la parte que tenga marcado en la defensa de esta ley lo va a defender a capa y espada, y la otra parte lo va a defender igual, pero es precisamente por su ideología y porque lo hacen por convencimiento, es lo que yo quiero decir. Si está mal hecha la ley, habrá que modificarla. Agustín. Sí, claro, si yo admito que hay que modificarla. Sí, claro, yo he pasado a otras cosas, pero efectivamente la ley hay que modificarla. Yo admito que hay que modificar, porque técnicamente ya lo han dicho los que saben de técnicas jurídicas. Claro. Yo parto de que yo no soy penalista, aunque sea abogado, pero no soy penalista. Pero por eso yo me creo a los que saben de técnicas jurídicas, y los que saben de técnicas jurídicas ya han dicho dónde estaba el error de esa ley. Y bueno, pues vamos a modificarlo. Ya está. Y que también, y vuelvo a reiterarme, que también ha habido jueces que han interpretado, pues sí, que lo han interpretado. Pues un como derecho todo. constitucional la A ver, interpretación. vamos a darle la palabra a Agustín. No, yo lo que decía, vamos a ver, la ideología lleva a un tipo de código penal. Por ejemplo, en esta legislatura hemos visto cómo se ha despenalizado las coacciones a la huelga, porque así se favorece el derecho a la huelga y los piquetes informativos. ¿Se ha decidido eso? Me parece bien o me parece mal, pero técnicamente es una acción ideológica. Igualmente se ha penalizado los rezos delante de las clínicas abortistas. Los mismos que despenalizan una cosa, penalizan otra. Son opciones ideológicas que podemos decir, oye, claro, poco congruente, ¿no? O las dos o ninguno, pero da igual, son opciones ideológicas. Pero estos no son opciones ideológicas. Esto es que se pone, por poner cualquiera de los errores que tiene, es que resulta que tal como se ha regulado el nuevo Código Penal, todos los juicios van a la audiencia provincial. Claro. Ya los jueces penales no intervienen. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos saturando las audiencias provinciales. Una de las cosas que pretende arreglar el PSOE es bajar para que puedan mantenerse en los jueces de lo penal. Es decir, que son cuestiones técnicas que no se entiende. Parece que no han tenido tiempo de leérselo la gente de Podemos o el Ministerio de Igualdad, porque no son cuestiones políticas. Es decir, oiga, que ahora mismo se le ha olvidado a usted 2 agravantes. Bueno, pues las ponemos. Si es que de verdad, leerlo con tranquilidad, la exposición de motivos, porque no está hecha por ningún enemigo de la ley, está hecha por el PSOE. Eso pasa como cuando se hacen leyes ideológicas, que evidentemente la quieren llenar de tanto contenido ideológico que cometen los errores que cometen. Y esa moralina que tienen, por ejemplo, por las mañanas de votar una ley contra la prostitución, luego irse con prostitutas. En fin, todas estas cuestiones que, bueno, sí, no es así que sí. Pero bueno, que en definitiva es una ley mal hecha y evidentemente hay que modificarla. ¿Por qué? Porque el sentido que tenía la ley y el fin que tenía la ley evidentemente va en contra de la propia ley y del propio sentido que tiene. Y es lo lógico que se modifique y no llenar y copar las audiencias provinciales de procedimientos de este tipo contenciosos, que evidentemente lo que hacen es aunar criterios y decidir rebajar penas, porque el Código Penal es lo que dice, no que se estén inventando
un nuevo Código Penal, el que existe, como o lo modificas o lo aplicas, y en este caso en un Estado de Derecho hay que aplicarlo. María José. Sí, yo quería decir primero que no solo se hace por el tema de la manada de Pamplona, llevábamos muchísimo tiempo pidiendo esta ley de todo el movimiento feminista, porque esto sí es verdad que no ha separado, esto ha unido. En ese momento en el que se hizo, era de todo el movimiento feminista, se pedía esa ley, pero sí es verdad que a partir de la sentencia de la manada es cuando hay más difusión y se hace más popular esa petición, pero eso llevábamos años pidiendo. Pero eso sería conveniente que a la ministra Belarra se lo explicara, porque yo cada vez que la veo digo, estos quieren volver al Código de la Manada, y yo le pregunto, ¿y qué le pasa al Código de la Manada? ¿Qué pues problema, eso es lo que yo ¿qué decía. Problema tenía el Código de 1995? A eso a lo que yo me refiero cuando es una deslealtad, porque además no es cierto. El populismo, tanto de un sitio como de otro, lo que utiliza son mensajes que son vacíos de contenido, porque además no es verdad, son fake, no lo que ahora llamamos fake. El Código de la Manada ha hecho que se le condene por agresión, y la nueva ley ha hecho que a uno de la Manada se le rebaje un par de años. Sí, pero precisamente porque llegó al Tribunal Constitucional y esos jueces, esos magistrados lo interpretaron de una forma distinta. Al Supremo, perdón. Y es verdad que la interpretación de la ley está recogido en la Constitución, es un derecho que tienen los jueces. Y otra cosa que quería decir con respecto a ahora ya no, sí. No me acuerdo. Bueno, sí, que el tema de la ley es que no entiendo por qué no la ha apoyado Podemos, porque lo que ha hecho ha sido rectificar un error, 8 errores, ¿no? Como tú dices, pero es que además de todo eso está haciendo un uso torticero. Y ahondando en lo que tú decías, en la derecha sobre esto, porque cuando el PP ha apoyado una ley de igualdad, si las ha recurrido prácticamente todas, cuando se han hecho todas las leyes de igualdad, ha ido al Constitucional. Recordemos la del aborto, que después de 13 años ha ido al Constitucional y le han dado la razón al Partido Socialista. O sea, no puede ir de abanderado el PP de la igualdad, porque lo que ha hecho ha sido siempre entorpecer todas aquellas leyes que daban derecho a las mujeres. Bueno, si os parece, vamos a avanzar y vamos a plantear sobre la mesa otro de los grandes asuntos de actualidad. La noticia nos pillaba ayer en este mismo tiempo, le leíamos el teletipo de la agencia Europa Press, que daba la noticia de la absolución a Mar Villafranca y a todos los imputados en el caso conocido como Audioguías de la Alhambra, de los cargos que pesaban en su contra, y sobre los que además se les solicitaba penas muy importantes, incluso de prisión de varios años, tanto a la que fuera directora del Patronato de la Alhambra y del Generalife, como a la directora general, al empresario, etcétera, etcétera. Hoy el Partido Socialista ha pedido al Partido Popular que pidiera disculpas por la persecución de que hizo objeto a Mar Villafranca, la cual en unas muy escuetas declaraciones ha lamentado, eso sí, la tardanza en la justicia, casi 8 años, 7 años y medio, para viviendo una situación como la que todos ustedes pueden imaginar, absolutamente devastadora, tanto para su carrera profesional como para su prestigio personal, para ahora recibir esa sentencia absolutoria. El Partido Popular, por su parte, ha dicho que se alegra mucho, pero que no se nos olvide que todavía hay una resolución del Tribunal de Cuentas que condenaba a Mar Villafranca a pagar 400.000 euros. La sentencia dice que no se ha producido ningún tipo de quebranto económico para las arcas del monumento. La resolución del Tribunal de Cuentas está recurrida. Vamos a empezar por ti, Agustín. ¿Qué te parece? Bueno, me parece justo lo que decía antes Aureliano, ¿no? Y es que cada partido intenta meterle el dedo en el ojo al otro partido. ¿Qué tiene? No sé muy bien qué tiene aquí que ver el Partido Popular. Es que era acusación. Creo que era acusación, ¿no?
Será por eso, pero lo primero, yo me alegro por Mar Villafranca, la tengo de amiga en Facebook y por tanto que una amiga salga inocente siempre es motivo de satisfacción. Y lo triste es que hasta 8 años más lo que le queda, porque si se recurre, echarle otros 2. O sea no parece muy probable que se produzca ya recurso, lo decimos vamos a dejarlo en que no hay recurso. por la rotundidad de la sentencia que ha sido. La sentencia hay que leerla, porque lo que nos ha trascendido hasta ahora era no hay delito, pero la administración no ha sido del todo adecuada, ¿ya? O sea que vamos a decirlo todo, ¿no? Aunque el conocimiento de Mar Villafranca nos haga ser moderado, pero la sentencia dice que la gestión no era correcta, eso lo dice. Y por otra parte tenemos todavía una sentencia del Tribunal de Cuentas que le ha dado lo que se llama una responsabilidad contable. Está recurrida y veremos en lo que acaba. Es decir, que aquí lo que tenemos es que estar contentos porque ha sido absuelta y tenemos que protestar una vez más, porque los juicios no pueden durar 8 años, aunque hubiera sido condenado a cualquier pena. No hay derecho a que una persona cometa una acción, sea inocente o culpable, y se vayan 8 años hasta que se llegue a una sentencia, porque si es inocente ha sido un calvario y si es culpable lleva 8 años con su vida mal puesta. Así que esa es mi primera opinión. Aureliano. Sí, vamos a ver, desde el punto de vista que no conozco la sentencia, pero por lo que se ha dicho y se ha leído, es decir, aquí la cuestión cuando va al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas es competente para analizar las responsabilidades contables por alcance o malversación, ¿no? Evidentemente, alcance o malversación, la definición que se da en la ley del Tribunal de Cuentas es cuando tú, de alguna forma, hablándolo en lenguaje para que se entienda, has causado algún perjuicio a la hacienda pública, más o menos. Es decir, que ha habido un menoscabo en las cuentas que tú tenías que administrar y por lo tanto la hacienda pública se ha visto perjudicada. Si eso es así, pues entonces pasan 2 cosas. Primero, tienes que devolver ese dinero y además tienes que pagar por la pena, por el delito que has cometido, que va aparte, porque los delitos castigan otra cosa. Pero claro, si la sentencia de la Audiencia Provincial de CIS es contundente, dice que no hay malversación y dice que no se ha producido ningún quebranto en la hacienda pública, pues hombre, yo pienso que es verde con asas, ¿no? Verde con asas, si eso lo dice la sentencia, pues vamos a ver, y está recurrida la del Tribunal de Cuentas, pues vamos a ver el resultado, pero yo creo que el resultado sería muy claro si fuese al contrario, si la sentencia hubiera sido esta, pero si no, entiendo yo que la cosa está bien clara de momento, ¿no? Perdonadme el tecnicismo, porque son cosas que nos perdemos. Son 2 casos distintos, ¿eh? No mezclemos cosas. Es decir, si el Tribunal de Cuentas dice que tal persona se ha llevado 420.000 euros, eso no lo puede cambiar la Audiencia Provincial, porque el Tribunal de Cuentas tiene lo que se llama valor de cosa juzgada. Lo que pasa es que aquí no hay ningún valor de cosa juzgada porque no se ha terminado el proceso. Pues eso es lo que pero cuando termine el proceso de la Cámara del Tribunal de Cuentas, si se considera que hay delito, que hasta el momento no, si se considera que hay delito, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria. Es decir, que son 2 procesos. No sé hasta qué punto se superponen uno u otro, ¿vale? No sé. Puede volver, pero por otro hecho, porque nunca se puede juzgar a una persona por 2 veces, por lo mismo. Si dice la audiencia que no ha habido malversación, pero en el caso de que se acusa, yo me alegro primero, como no puede ser de otra manera, y como habéis dicho todos los componentes de esta mesa, porque María Mara ya ha pasado ya este calvario. Y desde luego, la justicia que es lenta no es justicia, eso es un principio, un axioma de máximo, ¿no? O sea, no puede estar un procedimiento 8 años para decir que queda impune de todos los hechos que se le habían imputado.
Y luego está el tema del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, evidentemente, si ya ha dictaminado que hay una responsabilidad contable por parte de los gerentes del patronato en este caso, pues evidentemente tendrá que tener la salida jurídica que tenga, que es que cuando se analicen y se auditen todas esas cuentas, si ve que hay un indicio de delito, tendrá que pasarlo otra vez al procedimiento que corresponda. Evidentemente no se queda paralizado. Dicho esto, pues bueno, pues es lo que he dicho, o sea, un procedimiento, en esto estaremos todos de acuerdo, que no puede durar 8 años, que es lo que están durando, pero y volvemos a lo del tema de los partidos políticos. Aquí ha habido procedimientos penales contra el Partido Popular y que también han quedado impunes y absueltos, con sentencias ya incluso. Y bueno, este es el juego político, me imagino, ¿no?, de decir tú más que yo, ¿no? Y en eso estamos. Yo espero que se dirima de una vez por todas por el Tribunal de Cuentas si hay responsabilidad y que se dé carpetazo en los términos que sean y que se digan en cuanto si ha habido o no malversación o un mal uso de los fondos públicos, que es de lo que se trata. O sea, una administración pública tiene que controlar los gastos de su patronato en este caso, y por lo tanto evidentemente es de buen recibo y de agradecer que haya controles para que no se desvíe el dinero que se gestiona, en este caso. Pues vamos a esperar lo que diga el Tribunal de Cuentas. María José. Sí, pues yo estoy prácticamente de acuerdo con lo que está diciendo Ignacio. Una justicia que tarda casi 10 años en dictar una sentencia, pues no es justicia. Además, bueno, yo la conozco personalmente, le tengo un cariño enorme, la conozco como profesional, que afortunadamente ha podido seguir trabajando porque su valía como profesora universitaria y en proyectos tanto dentro como fuera de España, pues se lo han permitido, pero es un desgaste tremendo personal y también incluso más aquí en nuestra frontera y más en Granada, un desgaste profesional que yo creo que no se merece nadie, sobre todo porque efectivamente yo creo que sí va detrás un tema político. La Alhambra siempre ha estado en los dardos que el Partido Popular ha tirado al PSOE como gestor de ese monumento tan importante, uno de los más visitados, sino el que más de toda España, porque recordemos que esto es casi como lo de la Alhambra nos roba, la Junta de Andalucía nos roba, un poco como pasó en Cataluña, ¿no?, como empezó todo. Entonces creo que hay que tener un poco de cautela a la hora de hacer política. Y bueno, y ver eso, que detrás de todo están las personas, como ha dicho antes Ignacio también, de todos los, hablando del tema de la prostitución, un solo parlamentario. Entonces eso no se puede utilizar como un arma arrojadiza, o aquí en la Junta, en la FAFE 1, y un señor que ni siquiera era del PSOE, que estaba en el gobierno de la Junta de Andalucía. O sea, 3 casos no pueden servir para hacer política. La dignidad de una persona tampoco puede servir para hacer política. Entonces yo creo que el Partido Popular lo primero que debe de hacer, como bien han dicho esta mañana desde la sede provincial del PSOE, es pedir perdón. No pasa nada, si es bueno que pidamos perdón. Creo que lo debe de hacer. María del Mar es una persona súper prudente y yo sé que no va que no lo va a pedir, pero lo debería de recibir por justicia. Ayer cuando teníamos conocimiento de la noticia, estaba en esta misma mesa Pilar Bensusan, profesora también de la Facultad de Derecho, y nos daba un dato que a mí me llamaba mucho la atención. Decía, en este país son necesarios ya, a día de hoy, urgente, más de 20.000 jueces. El Poder Judicial no saca más de 200 plazas anuales, porque la judicatura se convierte y se sigue pretendiendo que sea una especie de casta como la notarial o como la de los registradores, etcétera, etcétera. Cuanto menos haya, pues más apreciados son, etcétera, etcétera. Pero o sea, yo me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión todos los miembros de la mesa sobre este tema. 8 años para que el tema haya salido, 8 años que son de una devastación profesional
personal, reputacional, difícilmente recuperable, que en el caso de María del Mar, como decía María José, gracias a su enorme prestigio nacional e internacional, ha podido salir adelante, que a cualquier otro se lo hubiera llevado por delante, Agustín. Bueno, yo no me atrevo a llevarle la contraria a una querida compañera, ¿no? Pero yo antes de meter más jueces arreglaría la oficina. Fijaros ahora mismo, si uno va a un juzgado, se encuentra con que el juez depende del Consejo General del Poder Judicial, el secretario depende del Ministerio de Justicia y los administrativos dependen de la Junta de Andalucía. Los suministros, las mesas, tal, depende de la Junta de Andalucía. ¿Realmente puede funcionar bien? ¿Hay alguna empresa que tenga esa estructura? ¿Que tenga 3 jefes dentro de sus empleados? Yo creo que no. Creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer es a funcionar correctamente. Aquí ha habido fallos tan tremendos como que las comunicaciones informáticas entre Andalucía y Cataluña no funcionaban. O sea, lo primero que tenemos que hacer es optimizar lo que hay, que funcione bien. Que haya un director real en las oficinas, que a veces son regulares, y una vez que tengamos ya bien optimizados todos los recursos que se dedica a la Junta, pues vamos a aumentar los jueces. Se lleva aumentando, me parece que ya van por 7.000, ¿no? O sea que hay un continuo aumento de los jueces. Pero yo ahora mismo lo que más noto, Ignacio, Bruno, como abogados quizás me podéis decir, yo lo que me parece es que no están bien optimizados los recursos. En ¿no? absoluto, no están bien optimizados. Bueno, y lo estamos viendo nada más que en las sedes judiciales. Sí es cierto, como tú bien acabas de decir, de que todos los años se van aumentando las plantas judiciales, ¿no? Ahora en Granada pues se le ha asignado algunos juzgados de lo civil, otro de lo social, en fin, que se van optimizando en ese y ampliando la planta judicial, pero sí es evidente que hay una carencia en cuanto a los procedimientos formales. Lo único que funciona es el SNEI cuando funciona, que es la plataforma judicial, ¿no? Menos cuando tienes que meter en Navarra, en País Vasco, tienes que meterlo por otra plataforma. Sí, efectivamente, o sea que ni eso. Bueno, es un mal endémico como está pasando con los médicos, ¿no? Con los MIR, que no se convocan plazas. En fin, o sea, estamos engordando lo que es la estructura de funcionarios en partidas que a lo mejor no son necesarias, sin embargo, en estas que podrían ser más necesarias, como es la sanidad y la justicia, pues estamos siendo un poco tacaños en ese aspecto. Y sí, evidentemente cuando cualquier organización depende de tres jefes, como tú bien acabas de decir, pues pasa lo que pasa, ¿no? Hay un descontrol terrible, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Con la huelga de secretarios judiciales, de letrados de la Administración de Justicia, lo estamos viendo. O sea, que en Granada vamos ya por 2.500 juicios suspendidos, que a nivel de España... ¿2.500? ¿no? Sí, a nivel nacional van por 200.000, creo, una cosa así, o sea, una barbaridad. Si ya por sí está retrasada la justicia, imagínate con el parón a dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, procedimientos que se van a eternizar, ¿no? Va a ser como, yo no sé, ¿no? También le decía a un notario amigo mío, digo, voy a ir a la notaría a modificar el testamento y le voy a dar la cita que me han dado para la sanidad, que para dentro de 3 meses se la voy a dejar a alguno de mis hijos por si no llego, ¿no? Pues esto va a pasar casi igual, ¿no? O sea que, evidentemente, si no arreglamos lo que es fundamental y esencial, poco futuro tenemos en ese aspecto. Aureliano. De todas formas, es decir, yo ya no ejerzo porque ya no ejerzo, pero me quedan casos de cuando ejercía. Y yo lo escribí en un artículo, es decir, hay un caso que yo sigo llevando, porque lo sigo llevando en el Tribunal Supremo, tema laboral, y gracias a que no se ha renovado el Tribunal Supremo, lleva eso ya 3 o 4 años. Es decir, hombre, vayamos a que la culpa, es decir, que la culpa también la tienen quienes no dejan que se renueven los órganos judiciales incumpliendo la Constitución. Eso también tiene paralizada la justicia. ¿Eso es un ataque al PSOE? No, eso no es un ataque al PSOE. Eso es una realidad. ¿Cómo que no es un ataque al PSOE? Eso es una realidad. Si el que ha cambiado la ley es el PSOE. Y el que no se amplíe el que no se amplíe el que no cumpla la Constitución no, perdón, el que no hablemos todos que si no es que me ha sorprendido que ataque al PSOE. No, yo no ataco
al PSOE. Yo precisamente Perdona. estoy diciendo que los que no cumplen la Constitución son los que se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, el Tribunal Supremo. Y eso está paralizando nombramientos, eso está paralizando procedimientos, eso está enlenteciendo aún más la justicia y, evidentemente, el Partido Socialista ha adoptado una serie de medidas para intentar y forzar que de una vez dimitan todos estos señores y que eso se renueve, y eso no es atacar al PSOE, precisamente es todo lo contrario. Es decir, los señores que están diciendo lo que están diciendo todos los días son los culpables de gran parte de ese atasco en la justicia. Yo lo estoy poniendo con un ejemplo de un caso que sigo llevando yo, Sí, porque todavía lo tengo. Pero la ampliación de las plantillas judiciales no es un tema ¿Puedo de... explicar la ley? Sí. La ley Espera, orgánica del Poder vamos Judicial. a darle paso a Si María puedo José y explicar, ahora nos ¿no? lo explica. Sí, sí, sí. Voy sí. a, justo es lo que está diciendo. Efectivamente, quien está bloqueando y lleva ya 4 años el Consejo General del Poder Judicial, creo que ya va para 5, vencido, que tenían que haber renovado sus miembros, el Partido Popular, que se niega. Incluso hubo un momento en que hubo un acuerdo con Casado, que no aceptó Feijóo, y luego estuvieron a punto ahí de firmar, y El Mundo sacó un artículo por la mañana diciendo que no podía ceder el Partido Popular a renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial, y esa misma tarde lo cortó. Y sobre todo también quiero decir que es que en España tenemos un número de personas, jueces y fiscales muy por debajo de la Unión Europea. He estado mirando un dato, hay 17,6 jueces y 11,10 fiscales por cada 100.000 habitantes. Esto en la Unión Europea llega hasta 20 y 17, me parece. O sea que efectivamente sí hace falta aumentar la plantilla de los agentes judiciales en general, jueces y fiscales. Sobre todo hace mucha falta que reciban formación, también por el tema de las sentencias, uniendo con lo que hemos dicho antes, formación en feminismo, en igualdad. Y bueno, y no tiene nada que ver con que efectivamente haya una dependencia dentro de un mismo edificio de unas instituciones o de otras, que también es verdad que eso se puede unificar. Y creo que es muy importante todo el tema tecnológico, que bueno, que en la época en que estamos, corrígeme tú que estás en los juzgados habitualmente, creo que hay muchas cosas que se siguen todavía haciendo a máquina, con calcos y cosas de esas, y eso ya la verdad es que eso de papel cero todavía no... Creo que entorpece. Está en la norma, pero no está en la práctica. Que entorpece muchísimo la justicia. Comprendo que para la gente que no es especialista nos confundamos un poco. Vamos a ver, una cosa es el Tribunal Supremo y otra cosa es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial anda bloqueado 4 años, perfectamente. 4 años. ¿Quién es el culpable? El Partido Popular. ¿Por qué no lo ha arreglado el PSOE? Él sabrá, porque es muy fácil. Es aprobar una ley que diga todo el mundo cesado. ¿No lo ha arreglado? Él sabrá por qué. Pero lo que ha dicho... Al Poder Judicial. Que respeto al Poder Judicial. Es decir, si lo que ha hecho con respecto al Consejo es bloquearle las competencias, es decir, el Tribunal Supremo, cada vez que se le jubila un magistrado, no puede entrar uno nuevo porque el Partido Socialista ha aprobado una ley que bloquea los nombramientos. Por eso te Para decía, que limite. para lo que sea, pero Claro. bloquea. Entonces, Para la forzar que pero se bueno, renueve. pero ¿por qué no lo echa? Es que de verdad que no lo entiendo. O sea, ¿por qué el PSOE no aprueba una ley que diga, señores, todo el mundo se sabe? Pues es que no lo porque entiendo. se le echaría encima a Europa. Porque Claro, ¿qué Europa se le va a echar? efectivamente. Porque- Claro, no, Y no se perdona. la echa por ¿Qué cosas va a venir peores. que se le va a echar a El Europa? Consejo Cosas General peores. del Poder Judicial lo que tiene es que cumplir la ley, y el Partido Pero no, Popular pero- y el perdona. Partido Popular negociar El para que Consejo eso Me se parece cumpla. muy bien, pero aquí lo que ha dicho Aureliano es que hay vacantes en el Tribunal Supremo. Y yo digo que esas vacantes es culpa del PSOE. Porque No, ¿cómo que no, no? yo O eso sea, no, el no PSOE, es así. el No, PSOE en bloquea absoluto. el nombramiento, No, el no. PSOE bloquea el nombramiento de magistrados, pero no es culpa del PSOE. Claro, es que Bloquea el bloquea. nombramiento de magistrados A ver. precisamente para que dimitan y sean honestos. Claro. Y no dimiten que- porque Pero no si les no dimiten, interesa. ¿Y Claro. por qué no lo Porque- echa? Pero porque no lo vuelvo a echa. decir lo mismo, ¿por qué no lo Porque lo echa? echa.
¿por qué no lo entonces echa? resulta que Atrás. esa ley es mala ¿Por qué no lo y echa? la otra echándolo sería mejor. Hombre, Sí. claro, evidente. Vamos a ver. Entonces no veas tú, saldría el Partido qué? Socialista en todos los papeles. ¿Por qué va a salir en somos todos los los papeles? dictadores, ¿Por qué han somos- echado a los ¿Y magistrados. qué? Seguramente. No han echado a los magistrados, no son magistrados. Es que no nos enteramos. Que El Consejo aquí- no son magistrados. No No, son pero vamos a magistrados, ver son una los cosa, que que nombran yo sé a la los diferencia entre el magistrados. Consejo y el Tribunal Supremo. El presidente del Consejo, el presidente del Tribunal Supremo. No estoy mezclando los conceptos. Yo también soy abogado. Estoy diciendo que el Consejo General del Poder Judicial no se ha renovado porque el Partido Popular no ha querido. Es verdad. Y de ahí, Yo lo y estoy de ahí negando. y de ahí viene el atasco de la justicia No, en no, gran no, no, parte. no, el atasco, bueno, no. es una opinión que tú tienes, yo tengo otra opinión contrastada en mi ejercicio de la abogacía que lo durante dimite, que lo 14 han Pero vamos a dimitido. ver, ¿quién le ha quitado las competencias de nombrar magistrados al Consejo? Y es que eso Pero está era ¿Quién para se ver la ha si le hecho? daba Pero eso está vergüenza mal. y No, pero se iba. porque está mal. Pues porque ha dejado al Consejo sin que pueda hacer nombramientos. Precisamente Claro, para que y está evita, vulnerando vamos- la tutela judicial Para que- efectiva. claro, ¿Y para por que qué no dimita, lo para echa? que dimita. Pero ¿por qué no lo echa? Para Pero que dimita. ¿por qué no lo Porque El que ha echa? sido honesto es el presidente que ha dimitido, Claro, pero los demás no efectivamente. quieren Los demás dimitir. no. ¿Por Bueno, qué será? Hombre, porque Eso tiene digo yo, mucho- verán por qué no tiene el quieren Partido dimitir. Popular muchos juicios pendientes y les viene muy Venga, bien ya, que... Pero ¿por qué Eso no? no Pero tiene- vamos a ver, si ha, No, que va, si no ha tiene- cogido y ha no bloqueado tiene. las competencias del Consejo General del Poder Judicial, primero de todas, después se dio cuenta que necesitaba el Tribunal Constitucional y cambió la ley para que sí pudieran nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora mismo, si no se pueden nombrar magistrados del Tribunal Supremo, es porque hay una ley votada favorablemente por el PSOE que dice que el Consejo en funciones no podrá hacer nombramiento. Y si tanto le preocupa al ¿Y es gobierno... que eso es ilógico? Totalmente. ¿Eso es Totalmente. ilógico que Eso una es lo persona en normal. funciones siga nombrando? Totalmente. No, pero ¿por no, qué no lo compañero, echa? no. Vamos a ver. Pues, la haga ¿Tú sabes, dimitido. tú sabes que Qué ahora mismo barbaridad. el defensor del pueblo cuando cumple 5 años se va? Sí. ¿Por qué no aplica ese modelo? Bueno, pues venga, en Italia, pues habrá que hacer una ley. Porque para yo no estoy en el modificar- gobierno. Pero En digo- Italia, pero en digo, Italia esa ley- cuando esa ley cumplen los tampoco 5 la años hizo- también se tampoco va. Eso la el hizo PP Pero tiene eso que pasa cumplir porque, la porque lo Constitución. ligan políticos cuando La ley realmente de tenían que leyes. Vamos, hacer, vamos un a planteamiento. dejarlo Esto se aquí anima, porque, esto se anima. pero básicamente Hay que cumplir porque, la Constitución, porque este es se un le llena la asunto, boca. este es un asunto que nos daría para un debate y para una semana completa. Nosotros vamos a hacer una mínima pausa y enseguida vamos a volver con más temas de actualidad de aquí de casa.